Bueno, chicos, yo creo que calculo que algunos lo verán después o se conectarán un poquito más tarde. Eh, Último tema de, antes del parcial. No sé si va a ser un tema largo. Vamos a ver, depende también el entendimiento del grupo. Voy cerrando y voy a ir admitiendo a medida que vayan ingresando. El tema es listas con recursividad. Ahí va llegando alguno más. Bien. El tema que vamos a arrancar es listas con recursividad. Preparé varias presentaciones y vamos a ir viendo algunas cosas en particular, porque tiene algunos detalles que son interesantes, más que nada porque nosotros ya sabemos cómo funcionan las listas y ya sabemos cómo funcionan los punteros dobles, y bueno, y acá hay eh, una forma de hacer las cosas que pareciera al principio un poco más complicado, pero no tanto, no es tan complicado. A ver lo que me pregunta Nahuel. No, a ver, es lista con recursividad, sí, no, vamos a ver listas simples con recursividad. O sea, todos los ejemplos que vamos a ver los vamos a ver con listas simples. Eh, bueno, conceptualmente yo les había dicho, creo que al final de cuando habíamos visto listas, es que la lista, si ustedes analizan la estructura del tipo de dato, es una estructura que se llama a sí mismo. Fíjense que tuvimos que poner la palabra struct, nodo asterisco siguiente, digamos, y nodo es un tipo de datos que nosotros acá todavía no lo declaramos, se llama adentro, llave, se está llamando acá adentro un tipo de dato. Entonces ya de por sí es una estructura recursiva. Los teóricos dicen, bueno, que esto, ¿qué quiere decir? Que algunas cosas se simplifican de manera recursiva, digamos. Simplificar muchas veces en programación no es hacer más fácil las cosas. Probablemente sea más difícil hacerlo, pero eh, desde el punto de vista de la codificación, o sea, de la cantidad de líneas de código, es mucho más económico trabajar claramente de manera recursiva que de manera iterativa. Es más cómodo, es más económico, digamos, el concepto justo. ¿Qué sería más económico? Menos cantidad de líneas de código. Pero también le suma a esos, cuando yo también hago menos líneas de código, programo menos líneas de código, muchas veces no es más simple. En el caso de la recursividad, justamente sabemos que no lo es. Sabemos que requiere eh, digamos, de un entendimiento del concepto bastante importante y tener en cuenta las reglas de la recursividad, del retorno y toda esa historia. Pero cuando trabajamos con lista, porque acá estamos hablando de nodos, vamos a trabajar con lista, también le aporta un poquito más de complejidad. ¿Por qué? Porque en cada vez que nosotros llamamos una función que recorre una lista de forma recursiva, porque estamos hablando de lista y recursividad, ambas cosas juntas, en cada llamada recursiva nosotros le estamos pensando un inicio de la lista diferente. Que esta creo que es una idea central para entender esto, para entender el vínculo entre listas y recursividad. Y lo voy a repetir de vuelta, ¿no? Cuando nosotros llamamos, acuérdense que llamarse, autorreferenciarse dentro de la misma función implica recursividad. Cuando yo me autorreferencio y en esa autorreferenciación involucro el concepto de listas, en cada llamada recursiva yo le paso un inicio de la lista distinto. O sea, esta es la idea que vamos a ir trabajando. ¿Se alcanza a comprender lo que digo? Yo sé que es medio complicado, pero bueno, ahora cuando empecemos a ver dibujitos, esquemas y esas cosas nos vamos a empezar a familiarizar. ¿Se entiende o no? A ver, esperen que no alcanzo a ver el chat. Bien, Emanuel, me gusta. Ahora igualmente les voy a mostrar un dibujito qué significa esto. Es más, podríamos arrancar eh, con este dibujito que yo les preparé acá, como uno de los tantos que vamos a ver, en el cual tengo una lista. Entonces lo que yo quiero decir con esta lista es que en esta llamada, en la primera llamada recursiva, acuérdense, cuando yo, supongamos, estoy recorriendo la lista para ir mostrando estos números. Entonces en la primera llamada recursiva yo le voy a pasar este inicio de lista. ¿Sí? Por lo tanto, como le estoy pasando este inicio de lista, es como si le estuviera pasando la lista. Esperen que, ahora tengo que volver porque ahí ingresó. Es como si yo le hubiera, al pasarle el primer puntero de inicio de la lista, yo le estoy pasando toda esta lista. ¿Por qué? Porque este hace referencia a este hace referencia a este, etc., ¿no? Hasta llegar a null.
Entonces, en la segunda llamada recursiva, cuando yo me muevo al siguiente elemento, ¿sí? La referencia cambia. No, si yo hago lista siguiente, como cuando nosotros recorríamos un arreglo que hacíamos i más 1, que primero le damos la referencia del 0, después la referencia del 1, después la referencia del... Bueno, acá le vamos a pasar primero el puntero de inicio de la lista, después le vamos a pasar el siguiente, después el siguiente y después el siguiente. Entonces, se podría decir que, acá, que primero le voy a pasar esta lista, después le voy a pasar esta lista, y a medida que me voy moviendo, después le voy a pasar esta lista. Cruda, papi. Chicos, el micrófono, por favor. Fíjate bien porque estaba cruda recién. Bien. Bueno, vamos de vuelta. Ahí silencié porque si no se nos hace lío. Les decía, primero le paso esta lista en la primera etapa recursiva para muestro el primer nodo, después me muevo al siguiente y le paso la lista de acá hasta acá. Después al siguiente y le paso la lista. Y así sucesivamente, digamos, hasta llegar al final. Entonces, a eso me refiero con que nosotros en diferentes etapas recursivas vamos a tener la lista desde un inicio hacia adelante, ¿no? Esta idea es buena para saber si tenemos que ir ordenando esa lista, tenemos que agregar ordenado, tenemos que agregar al final, sabemos que tenemos que llegar al final, entonces ahí donde tenemos que nosotros tomar decisiones de cuál va a ser la condición de corte. Y tener en cuenta todo eso que enseñamos, ¿no? Acercamiento a la condición de corte, cuál es la condición de corte. Bueno, todas estas cosas las tenemos que seguir teniendo en cuenta porque forman parte de la recursividad. Entonces, bueno, lo que quiero que entendamos es esto. Y la otra idea que yo quiero instalar también acá, digamos, al principio de la clase, es que es muy importante el siguiente, ¿no? Lista siguiente, es muy importante que el resultado de esto se asigne al anterior, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que pase acá, digamos, después cuando se resuelve cuando la condición de corte se cumple y aparece la solución trivial, se van a ir solucionando estas sublistas de la lista principal, ¿no? Primero esta, después esta, después esta, después esta. Entonces, es muy importante, así de simple, ¿no? La lista siguiente. Uno de los errores más comunes es, les voy a mostrar acá, esperen que, ahí. Este sería ahora vamos a ver qué pasa acá con esto es agregar al último de manera recursiva, ¿no? Agregar al final. Siempre tengo lista y nuevo nodo, y cuando yo agrego al final, fíjense que es muy importante la lista siguiente. El error más común es hacer esto. Esperen, chicos, esperen. El error más común es olvidarse de esto y hacer esto. Y acuérdense que el resultado de la etapa recursiva, ¿qué quiere decir? El return, ¿no? Van a ver que ustedes, la diferencia de cuando no trabajamos con recursividad, pero no de manera, no con listas, es que va a haber mucho return a la etapa anterior. Entonces yo necesito enlazar esa lista siguiente con el resultado que me ofrece la ejecución de esta función. Entonces eso es muy importante. Por eso siempre estamos trabajando con sublistas, ¿sí? Fíjense cómo me muevo a la siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo acá primero voy a recibir la lista, voy a ejecutar, voy a evaluar. Si lista es igual a null, la primera vez se va a ejecutar esto. Y ya está. La segunda vez que ingrese ya no va a ser null. Entonces ya esto, como sabemos, no se va a ejecutar más. Se va a ejecutar la recursividad. Entonces es muy importante, no quiero dejar de borrar el siguiente, es muy importante que el resultado de esto, que sería esto que está acá, que es la solución trivial, cuando no trabajamos con listas, normalmente se ejecuta una vez sola. Entonces el resultado, el lista, se va a ejecutar acá tantas veces tengamos nodos. ¿Por qué? Porque el resultado de esto se va a asignar acá. Después lo vamos a ir viendo, ¿eh? No se creen que ya está la explicación con esto. Hay una animación que les voy a mostrar donde justamente vamos a utilizar esta función.
Pero en principio yo quería instalarle estas ideas porque, primero para entender esto, ¿no? Digo porque son preguntas de parcial, ¿no? Que esto es una, se llama a sí mismo y por lo tanto ya la estructura del nodo es una estructura recursiva. Bueno, ahora vamos a... bueno, estas son ideas que le gusta poner a Gustavo, que trabaja también en otra comisión, que una lista que apunta a null es una lista y además un nodo seguido de una lista también es una lista. Bueno, ¿esto qué quiere decir? En realidad, lo que decía en la primera parte, que en realidad, obviamente que cuando yo declaro una lista y esa lista la inicializo en null, es una lista. O sea, no deja de ser una lista, porque es una lista preparada, es una lista vacía, sí, pero es una lista. Y obviamente, y una lista con nodo seguido de otra lista, obviamente que también es una lista. A ver, esperen que me están matando. Ahí está. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto que es conceptual, ¿no? La idea de las listas y en cada etapa recursiva, sublistas de esa lista principal. ¿Sublistas a partir de qué? Sublistas a partir de que el puntero al inicio, cuando yo hago un acercamiento a la condición de corte, cambia. Si yo hago lista siguiente, acá la posición de memoria en la que voy a estar parado cuando yo le pase esta lista que tiene datos, ¿no? Le voy a pasar esta dirección de memoria, pero cuando yo le haga lista siguiente, en realidad le voy a pasar la dirección de memoria 2. Por lo tanto, voy a hacer referencia a este nodo, y este nodo contiene los siguientes, ¿no? Contiene las referencias que lo lleva al siguiente y que lo lleva al siguiente. Pero cuando yo hago lista siguiente en esta etapa recursiva, en realidad me va a llevar a este nodo. Y así sucesivamente. En realidad, eso es lo que quiere decir esto. Digo más que nada porque muchos por ahí agarran esto y empiezan a leerlo y parece que fuera algo muy complicado. Pero no es más que seguir reforzando esto que le estoy diciendo desde el principio, que me interesa que quede claro, ¿no? Bueno, consideremos que cuando llamamos una función recursiva vamos a trabajar con una lista, esto es lo que estamos hablando, y en los siguientes espacios que genera la llamada recursiva también vamos a trabajar con una lista que es una sublista de la lista principal. ¿Sí? Esto es lo mismo que le acabo de decir recién desde el principio. Pero la idea es que esto está escrito, está dado en la clase, tratando de ejemplificar, y ahora vamos a ir viendo ejemplos con código. Bueno, acá vamos a empezar por una función que es mucho más simple, la de recorrer, en la cual, fíjense que yo, bueno, evalúo si la lista es distinto de null, y acá tengo la condición de corte. Después muestro el dato en la siguiente línea de código, obviamente siempre y cuando la lista sea distinto de null, y me muevo al siguiente elemento, y este es el acercamiento a la condición de corte. Fíjense cómo hago acercamiento. ¿Sí? Recorrer y mostrar, lista siguiente. ¿Sí? Así es como yo hago referencia a la lista siguiente. Me ingresa el puntero de inicio de la lista. Cuando yo llame, acuérdense que acá yo estoy llamando a la misma función, estoy autorreferenciando, pero ya no estoy autorreferenciando con el puntero de inicio de la lista, sino con el puntero de inicio de la lista siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar al final. La condición acá es implícita, digamos, la solución trivial. Porque ¿cuál sería la solución trivial? Que la lista sea null. Cuando esta lista siguiente se aporte en un nodo null, deja de cumplirse la condición de corte que es para ingresar al if, y se va. ¿Sí? Bueno, acá está, obviamente, la llamada recursiva. Bueno, y lo que les decía, la solución trivial es implícita, ¿no? Hay una ausencia. Podría haber puesto un else, bueno, no hace falta hacerlo. Porque, bueno, se cumplen las 4 condiciones. Que mientras que la lista sea null, distinto de null, va a ejecutarse. Cuando la lista sea null, el if no se ejecuta más y ya habrá mostrado todos los datos. Primer ejemplo simple. ¿Hay algo que no se entienda del ejemplo, chicos? Sí, ahí estoy leyendo lo que me pone Manuel, ¿eh? Sí, tiene razón Emanuel. Si yo este printf, contesto primero lo de Manuel y después lo de Lorenzo. Si yo pongo este printf, primero estoy mostrando el dato, con lo cual acá me lo va a mostrar el dato de, digamos, como está cargado. Podríamos decir, el primero, después el segundo, después el tercero. Si yo este printf, en vez de dejarlo acá, lo pongo debajo de recorrer,
primero se va a ejecutar toda la recursividad, cuando se deje de cumplir esa recursividad se va a ejecutar, se va a solucionar lo que estaba debajo del if y va a mostrar, como bien dice Manuel, la lista al revés, va a mostrar el último, lo va a mostrar primero y así sucesivamente. Con respecto, digamos, a lo que dice Lorenzo, sí, es cierto, no, en este caso no simplifica, pero no digo, es muy difícil, Lorenzo, ahí el tema de la recursividad es muy difícil pensar lo que sirve para todo, ¿no? Tiene un costo, que nosotros ya vimos que es costoso porque todo esto se ejecuta en memoria, y si yo tuviera una lista con muchísimos datos, o levantar una lista, no sé si sería muy conveniente esperar para guardar toda esa información en memoria para después mostrarla, habría que ver. Y es cierto, desde ese lugar no simplifica nada. Lo que pasa es que arrancamos por los lugares más simples para entender listas con recursividad, para después meternos en lugares más complejos, que son cuando no queda otra alternativa, digamos, otra alternativa razonable, que es trabajar con árboles. Probablemente el árbol sea la justificación, sea más justificable trabajar con árboles y recursividad. Yo he trabajado con árboles sin recursividad y créanme que es un despiole total. Pero bueno, porque no sabía en ese momento, hace muchísimos años, trabajar con recursividad y sin trabajar, no sabía trabajar directamente con recursividad, entonces tenía que trabajar con un árbol y bueno, nada, era un lío trabajarlo sin recursividad porque un algoritmo te llevaba 60 líneas de código, entonces era mucho lío, había que evaluar muchas cosas, era muy complejo. Entonces, pero va a ser una carencia en la formación. Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad de entender esto, probablemente le podemos sacar provecho en el momento que nosotros consideremos que le podemos sacar provecho. Después podríamos seguir hablando todo el día acerca de esto y no llegar a muchos lugares en común porque después vamos a utilizar librerías y va a ser muy difícil que nosotros pongamos a programar un árbol. Pero bueno, está bueno conceptualmente comprenderlo. En una de esas alguna vez se puede llegar a plantear la problemática. Pero es cierto lo que sí, Lorenzo, no, en este caso no estamos simplificando mucho, ¿no? Casi diría que lo estamos complejizando. Bien, pero a los fines del entendimiento, la idea es empezar por un lugar menos áspero, ¿no? Y la función mostrar es una función que me permite, digamos, respirar un poquito cuando veamos otras, por ahí es más complicado. Borrar un nodo de manera recursiva o agregar en orden, ahí se pone un poquito más complicado, pero no tanto, tampoco es para tanto. Bien, lo que sí está bueno es ver esto, ¿no? Lorenzo, que vos estabas recién preguntando, es justamente esto, ¿no? Acá podríamos hablar de cuáles son las diferencias de recorrer una lista en modo iterativo y en modo recursivo, ¿no? Y bueno, yo acá marqué algunas diferencias. Además, obviamente, de que estamos trabajando con una estructura condicional más una llamada recursiva, y acá estamos llamando directamente, trabajando con una estructura repetitiva y con una condición de salida, ¿sí? O sea, bueno, y en este caso incluso con una condición de entrada, porque tenemos una condición de entrada que este nodo obviamente sea distinto de null, ¿no? Tenemos entrada porque trabajamos con un while, si por ahí hubiéramos trabajado con un do, no tendríamos eso, pero tenemos una condición una vez que entramos acá, por eso pusimos condición de salida, de alguna manera tenemos que salir, o sea, tenemos que falsar esta condición, ¿no? Entonces acá se ven esto que seguramente es una pregunta que va seguro al parcial de programación fundamentalmente, que tiene que ver, digamos, con las diferencias que hay entre iteración y recursividad, ¿no? Esto de la estructura condicional, la estructura repetitiva, la llamada recursiva, la condición de salida. Fíjense, esto está interesante verlo, ¿no? El acercamiento, acá el acercamiento a la condición de corte y acá una asignación. O sea, ¿cómo me acerco de una manera? En realidad lo que le estoy pasando acá es un nuevo puntero al inicio de la lista, si se quiere, ¿no? Entonces ahora empezamos a entender, claro, y esto no es lo mismo que lo maneja, acá hay una asignación. Yo digo que seguidor es igual a seguidor siguiente, estoy asignando la siguiente dirección de memoria a seguidor. Por lo tanto, cuando evalúe acá voy a evaluar ya no el puntero al inicio de la lista, no el puntero al inicio de la lista, sino el siguiente elemento. ¿Sí? Desde este punto de vista, es exactamente lo mismo, ¿no?
Y acá también contamos, fíjense, con una variable seguidora. Y acá yo creo que están maduros para entender ahora lo que les voy a decir. Ustedes saben perfectamente que yo acá estoy recibiendo una copia de lista. Al estar trabajando directamente con una copia, no hace falta esta variable, ¿sí? Nosotros esto lo hacemos como fines al principio, como para entender que yo voy a mover mi lista al siguiente, al siguiente, al siguiente, pero como estoy trabajando con una copia, no hay ningún problema. De esta manera queda un poco más claro que en realidad estoy trabajando con una copia de la lista y nada más. Digo con esto, para resumirlo, que si yo trabajase con la lista sin la variable seguidora, sería exactamente lo mismo que trabajar con una variable seguidora, porque yo acá no estoy retornando el puntero de inicio de la lista, y digo, no solamente no estoy haciendo eso, sino que además no estoy modificando nada. En realidad cuando hago una asignación estoy modificando, pero como lo estoy haciendo internamente y recibo una copia, no hay peligro de que el puntero de inicio de la lista cambie. Así que eso ya lo hemos hablado con los otros profes y yo les decía, pero ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos el seguidor? Si total, bueno, yo creo que ahora están entendiendo por esto de que ya vimos punteros dobles y sabemos que estamos trabajando con una copia de la variable, que si no tendríamos un puntero doble, me parece que es entendible que les pueda explicar esto ahora, ¿sí? Entonces, pero lo dejamos esto en la presentación porque cuando arrancamos con esto, en una de esas algunos no había visto puntero doble, no le había quedado claro y no se iba a entender por qué estaba trabajando aparentemente con una referencia, que en realidad no lo es. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Creo que se ve bastante claro el tema del acercamiento y la asignación, que está bueno, y obviamente todo lo demás, ¿no? En términos de simplificación, no sé si es más o menos simple ahí como planteaba Lorenzo. Sí, por ahí, a golpe de vista pareciera que esto fuese más simple que el otro, pero en realidad, como les digo, la recursividad aporta menos líneas de código, pero también aporta más complejidad a la hora de entender por qué tengo menos líneas de código. Lo vamos a ver incluso ahora cuando agreguemos al final de la lista. Esperen que miro si alguien está preguntando algo. Ah, perfecto. Bien. Seguimos con esto. A ver a dónde nos lleva esto. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de sumar, ¿no? Vamos directamente al ejemplo porque creo que se entiende bastante bien. A ver si puse... No puse nada. Bien, no hay nada. Pensé que había por ahí alguna animación. Bueno, fíjense acá que yo voy a sumar una lista que tiene números, ¿no? Lo mismo que hicimos, exactamente lo mismo que hacíamos cuando recorríamos un arreglo, ahora vamos a recibir el puntero al inicio de la lista. Y fíjense este detalle, ¿no? Estoy trabajando con una copia de la lista. Lo que voy a retornar es la suma de la lista. Entonces, fíjense que yo directamente trabajo con una lista. Si hubiese seguido la lógica anterior de la variable seguidora, debería ser en la recursividad seguramente voy a ver, en el recorrer una lista, el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, en esto que tenemos acá, fíjense que yo puedo trabajar directamente con la lista, y acá, como les decía, acá también lo podría haber trabajado directamente con la lista, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Por eso acá, nosotros directamente estamos trabajando con la lista, no corremos el riesgo, ¿no? En la recursividad, justamente no corremos ese riesgo. Si bien como les decía, en la iteración tampoco, porque estamos trabajando con una copia, fíjense que siempre estamos trabajando directamente con la lista. Y fíjense otra cosa, siempre utilizo una variable de retorno. Si yo acá pongo return y return, ¿está mal? No, para nada está mal. No está mal. A mí no me gusta utilizar el doble return en general para programar. Pero en este caso, en el caso de la recursividad, no es tan grave hacerlo. No es para nada grave, es exactamente lo mismo que utilizar una variable. Es más, algunos dicen incluso, pero no hay nada que lo corrobore, por lo menos yo no lo encontré y créanme que lo busqué, que diga que en cada etapa recursiva, acuérdense, en cada etapa recursiva se va a generar una variable local respuesta. Entonces, en cambio, si yo trabajo directamente con un return, es como que se genera una variable global únicamente que está esperando
que se expida la condición de corte, por decirlo de alguna manera. Hasta que la condición de corte no se cumpla, hasta que no aparezca la solución trivial, no me ocupa tanto espacio de memoria como una variable local. Lo dicen eso, la verdad que yo no pude encontrar documentación acerca de eso. Pero a mí, a los fines de poder enseñarle, me gusta que ustedes, en la programación en general, y ahora estamos hablando de la programación en general y no de la recursividad, en la programación en general no es recomendable utilizar un doble retorno. Y eso se podría razonar rápidamente, y creo que ustedes lo van a entender y ya lo deben haber razonado. Y es que, digamos, cuando yo programo una función, la función está programada para algo, y la función me tiene que retornar algo. Me tiene que retornar algo para lo que fue programado. Entonces, si yo tengo varios return en una función no recursiva, en una función común y corriente, quiere decir que esa función va a retornar está haciendo dos cosas distintas, y va a retornar algo según se ejecute, con lo cual puede ser que esa función haga muchas cosas, y a mí eso no me gusta. Digamos, normalmente las funciones que tienen más de un retorno, sucede eso. E incluso yo he visto retornos dentro de un for, y le estoy hablando de gente que sabe mucho para programar. A mí particularmente no me gusta. Yo suelo discutir estas cosas, un return dentro de un for no me parece algo muy piola. Y vuelvo a decirle, lo hacen gente que sabe mucho. Sabe más que yo, para ser sinceros. Pero bueno, entiendo que a mí me gusta pensar mis algoritmos de una manera diferente, ¿no? De tratar de que sean simples y que si yo los programé para algo, que me retornen ese algo, y si no me retornan ese algo, que me retornen algún valor que esté vinculado, ¿no? En este caso, esta función va a retornar una suma. Entonces, si yo pongo acá un doble return, y si esto no fuese una función recursiva, puede ser que se complique, ¿no? Que no entienda por qué está eso. Acá, en cambio, yo sé que yo estoy retornando respuesta, que respuesta es el resultado de la ejecución en esta etapa de la suma, etcétera, y así va sumando, y finalmente, cuando yo llego al final de la lista, me retorna un 0, y ese 0 ya deja de ejecutar la recursividad, y por ende pasa lo mismo que cuando le pasábamos un arreglo, que acá, en vez de poner lista flechita dato, lo que poníamos era arreglo sub i. Y acá, en vez de ir lista siguiente, poníamos i más 1. ¿Sí? Ahí decíamos, le sumábamos 1 ahí. Y así sucesivamente, en cada etapa recursiva. La diferencia es ninguna. Lo que estamos haciendo acá es simplemente evaluando el final de la lista o el final de un arreglo en el caso de que fuese un arreglo. Pero desde el punto de vista de la estructura es exactamente lo mismo. Ahora lo que quiero que veamos es, a ver, sí, yo creo que esta función se entiende bastante, ¿no? Más allá de la explicación que le ponemos acá, ¿no? Pero está bueno esto que yo les pongo acá, después ténganlo en cuenta, ¿no? La suma de los números de una lista será igual a la suma entre, quedan unos minutitos, entre el primero y el resultado de la suma de la sublista. Entonces digo, en cada uno, así como antes teníamos un printf, este dato lo tenemos en cada etapa recursiva. Por lo tanto, respuesta es igual al dato más la ejecución de la función. Cuando esto llega acá al final va a retornar 0. Entonces va a retornar 0 más el dato. Y se va a asignar a respuesta. Y esta respuesta va a la etapa anterior. ¿Sí? Y si la respuesta es, supongamos, 2 más 0 es 2, va a retornar 2 a la sublista anterior y a la sublista anterior. Digo, con esto lo que va haciendo es, va a llegar acá al final, va a retornar 10 más 0, ¿sí? 10 más 0, el resultado de esto se va a asignar acá, que obviamente va a ser, acá había quedado seguramente alguna respuesta, no estamos hablando de esto, ¿no? Respuesta va a ser igual a, en este caso, 9 más el resultado de la sublista anterior, que es 10, ¿sí? 9 más 10, y este resultado se va a asignar acá a respuesta, la tengo con él, que es igual al resultado de la sublista anterior, que es 19, ¿no? 19 más 8, ¿sí? Y el resultado de 19 más 8, que es, digo, ¿qué quiere decir esto? Que la sublista más el 0, cuando llegó a null, es la primera sublista. La segunda sublista sería 0 más 10 más 9, ¿sí? La tercera sublista sería 8 más 10 más 9 más 0. Y la última sublista sería todo eso más 5. ¿Sí? A eso me refiero, y ahora empieza a caer más rápido, creo yo,
el concepto de sublista. Digo, en cada etapa recursiva yo recorro. Una vez que la lista se posiciona en null, que es la condición de corte que tenemos acá, cuando la lista es igual a null, tac, corte de la recursividad. Solución trivial, 0. Obviamente, sabemos que estamos poniendo 0 porque 0 no alteraría el resultado de la suma. Entonces, 0 más algo, obviamente es algo. Bien, y finalmente lo que va a terminar retornando es respuesta al final, como la suma de todas las sublistas anteriores, ¿no? A eso digo, primer sublista, segundo sublista, tercer sublista, cuarto sublista, retorna respuesta. Digo, esto es, no estoy diciendo igual nada distinto que cuando recorremos un arreglo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Ahora sí creo que para dar una pequeña explicación, pero yo creo que ya los conceptos se están entendiendo de qué se trata, por lo tanto más simple. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno, seguimos entonces. A ver si yo creo que esta presentación, no creo que haya mucho más, no hay más. Acuérdense que esta presentación obviamente está en el campus y habla sobre recursividad al principio. Importante que repasemos esto. Acuérdense que el martes que viene es el primer parcial, ya, de programación, o sea, tienen una semana como para repasar todos estos conceptos. También aprovecho para decirles que no me voy a enfocar en listas con recursividad como algo central en el parcial, ¿sí? Probablemente haya algo muy básico porque recién lo empezamos a ver, si bien tienen una semana para resolverlo, recién lo empezamos a ver. Así que sí, lo que voy a ver es todo lo que vimos anteriormente, me voy a apoyar mucho más en las listas, me voy a apoyar mucho más en las filas, en las pilas, ¿sí? Tanto para programación como para laboratorio, digo, a eso me refiero. Digo, no sé, con eso quiere decir, no voy a ver nada de lista con recursividad, no, hay una semana por delante, que es un montonazo de tiempo, para ir ajustando esto. Pero no voy a poner el acento acá, pero algunas preguntillas voy a hacer probablemente de este estilo de que estamos viendo en esta clase. Bien, ahora vamos a ir a analizar otra presentación que tengo aquí. ¿Sí? A ver qué, esperen que, a ver, vamos a empezar desde el principio. Que es agregar nodos en una lista en C al final con recursividad. ¿Sí? Yo acá se lo simplifiqué en una animación. Ustedes saben que me gusta hacer, algo de esto les voy a pedir para que hagan, algo parecido, como ustedes tienen más imaginación probablemente que yo, para que hagan este ejercicio de empezar a entender la recursividad en diferentes etapas, ¿no? Esta es la agregar al final. En principio, contestando un poco lo que decía Lorenzo hoy de este asunto de... A ver cómo estamos con el tiempo. Porque si no lo podemos dejar para la segunda parte. Pero bueno, igualmente les voy a comentar esto y después cortamos, porque si no me va a agarrar en el medio de la explicación. Les decía, agregar un nodo al final de manera recursiva, de manera iterativa. Acuérdense, ¿se acuerdan qué funciones involucraba eso? Estamos hablando iterativa, no recursiva. Esto es recursividad. Yo les pregunto iterativo. Mínimo, cuando nosotros recorríamos, teníamos que agregar al final, teníamos que utilizar dos funciones. Bien, muy bien, excelente, excelente, excelente. Sí, crear nodo, Diego, está implícito. Por acá ya, en lista y nuevo nodo ya me llegan por parámetros, ¿sí? Y en el otro también me llegaban por parámetros. Pero teníamos que buscar el último, es en realidad lo que dijo, bueno, vos también lo dijiste. Bien, exacto. Habría que buscar el último, habría que ir recorriendo, buscar el último muchas veces. Bueno, fíjense que acá no hay una segunda función, esta es la única función que vamos a tener nosotros para recorrer una lista. ¿Sí? O sea, acá yo le voy a pasar lista y nuevo nodo, y lo que va a suceder es que va a recorrer la lista y va a agregar el nuevo nodo. ¿Sí? Todo lo que querramos nosotros. ¿Estoy llamando a una segunda función para buscar el último? No. No hay que hacer eso. ¿Sí? Ahora como nos queda poquitito tiempo, nos quedan 3 minutos, lo que vamos a hacer ahora es, cortamos y arrancamos ya viendo
de qué se trata este insertar, y después algunas cositas más que les quiero comentar y ya estaríamos. Así que probablemente la segunda parte dure, no sé, unos 10-15 minutos. Para terminar de redondear este tema. Salvo, obviamente, que surjan muchas consultas y sigamos trabajando hasta el final. A ver. No, sí, Nahuel. Ahora yo tengo que esperar que se me descargue la clase, se me descarga y una vez que me descarga me vuelvo a conectar. 10 minutos más, 12 minutos más. Pero como nos quedan 2 minutos y medio, si arranco me va a quedar en el medio y voy a tener que volver otra vez, y entonces ahí está el tema. ¿Sí? Tenemos que ir tratar de que eso no pase, más que nada para que no volver a explicar otra vez lo mismo. Cortamos, se calienta un café, un mate o lo que sea, y arrancamos en, ¿qué son? Y 7 y 17, más de eso. Sí, Ramiro, comenzó en 9:30. Sí, yo envié un correo electrónico ayer avisando, no sé si lo vi. Sí, algunos, me imagino que algunos por ahí no lo ven. Igualmente queda grabado, Ramiro, no hay problema. Avisé por única vez, no es que soy, por única vez el tema del corte porque tengo una capacitación de la universidad a las 11 de la mañana. Y entonces no podía estar hasta las 11:30 que acostumbramos, entonces arranqué un ratito antes. ¿Qué les iba a decir? Bueno, nos conectamos en un cachito, ¿sí? Bien. Les decía recién, vamos a agregar un nodo de manera recursiva, repasando lo que hablamos sobre el asunto. Nos llega lista y nuevo nodo, algo que es bastante común cada vez que agregamos recursivo o no recursivo. Tenemos el inicio de la lista y el nuevo nodo. Esta parte de la evaluación, como verán, lista igual a null, es exactamente igual, porque este algoritmo tiene dos partes. La primera parte es la que evalúa si la lista está vacía, pregunta de cajón, en programación seguramente, ¿no? ¿Por qué inicializamos la lista en null? Obviamente inicializamos la lista en null para identificar si esa lista está vacía, ¿sí? Si esa lista no tiene ni un solo nodo. Y si no tiene ni un solo nodo, decimos que el nuevo nodo es el primer nodo de la lista, ¿no? Y retornamos este nodo. Bueno, te iba a explicar otra cosa, pero se lo voy a decir más sobre el final. Nuevo nodo, vamos a imaginarnos que el nuevo nodo es este dato que queremos acá, es el número 5 el que queremos agregar. Acuérdense, cuando nosotros creamos el nuevo nodo, lo que estamos haciendo es reservando con malloc memoria para ese nodo. Y ese nodo va a guardar el número 5, y acuérdense que cada vez que nosotros creamos un nodo, el siguiente siempre apunta a null. Seguimos. Y también recibe como parámetro, esperen que esto, a ver ahí va. Nuevo nodo, dirección de memoria 1234, lista, inicializada en null. ¿Sí? Es una lista que apunta a null, le vamos a poner esa dirección de memoria. Apunta a un dato nulo, ¿sí? Es un puntero que apunta a null. Entonces, como es mi lista es igual a null, que es lo que vamos a averiguar acá, lo que va a preguntar el algoritmo, ni bien ingrese, recibe la lista y hace esta pregunta. ¿Lista es igual a null? Pregunto, chicos. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Dolores, Ramiro. Sí, la lista, le acabo de decir que la lista recién la estamos inicializando. Me está llegando. Por un lado, está vacía la lista es nula. ¿Sí? Lo que no está vacío es, acuérdense, recibo dos datos. Primer nodo, que tenemos acá en naranja, no es un dato nulo. ¿Por qué? Porque es un nuevo nodo. Creé un nuevo nodo, reservé espacio de memoria para guardar el número 5 y inicialicé mi siguiente dentro de ese nodo a null. ¿Sí? La estructura del nodo sería un número entero y un puntero del mismo tipo de dato. ¿Sí? Lo que veníamos viendo como algo básico, ¿no? Y lo otro que estoy haciendo es retornando a la lista. La lista que me ingresa por primera vez yo la inicializo, y cuando inicializo mi lista es nula. Claro. Entonces, si la lista es igual a null, estoy preguntando, porque ingreso por primera vez, no tengo nodos, no hice asignación, no hice absolutamente nada,
la lista en ese caso es nula. Como es nula, se va a ejecutar el if, la lista se va a volver el nuevo nodo y va a retornar el puntero de inicio de la lista. Que el puntero de inicio de la lista, cuando lo retorne por primera vez, va a ser igual a 1, 2, 3, 4, que sería el nodo nuevo, ¿sí? Porque la lista es igual al nodo nuevo. Se produce asignación acá, y acá no entramos en recursividad en ningún momento, ¿sí? No hay recursividad. La primera vez que ingreso acá, ingreso al if, y no se ejecuta ninguna etapa recursiva porque la lista estaba vacía. No, en realidad yo no estoy preguntando, Ramiro, si el dato es null. ¿Sí? Yo lo que te estoy mostrando en este dibujo es que el nuevo nodo es un nuevo nodo con crear nodo. No estamos haciendo algo distinto a lo que veníamos haciendo cuando agregábamos nodos de manera iterativa. En realidad no había iteración en el agregar nodos. Cuando lo hacíamos por primera vez teníamos un if y un else también. Con la diferencia, lo único sí, que cuando agregábamos el final, nosotros llamábamos a otra función, a una función que me buscaba cuál era el último nodo, y entonces después, una vez que ya te sabía cuál era el último nodo, se lo asignaba al nuevo nodo, y así sucesivamente, digamos, cuando agregaba al final. Entonces, cuando agregaba al final tenía dos funciones. Acá voy a tener una sola, pero esa sola que tengo me va a resolver de manera más cortita, más económica, como yo les decía al principio, la problemática de agregar al final. Digo, acá no voy a tener que, van a ver, cuando agreguemos otros nodos, no vamos a tener que recorrer. Como lo hacíamos, llamar a la función, buscar el último. Entonces, pero no entré en recursividad todavía, por ende, mi lista es igual a null, estaba vacía, mi lista se vuelve nuevo nodo, retorno 1, 2, 3, 4, que sería el nodo nuevo, ¿sí? Este proceso de asignación de nuevo nodo a lista era esta dirección, va a dar como resultado, esperen que cierro acá, y admito que entró alguien más, y ahora sigo mirando. Bueno, ahí está. Esto es verdadero, lista es igual a null, ¿sí? Es verdadero. La lista se vuelve nuevo nodo y se vuelve obviamente la dirección 1, 2, 3, 4. O sea, mi lista empieza a apuntar al nodo nuevo, ¿sí? Algo que nosotros hacemos mucho en los esquemas, ¿no? Mi lista siempre apunta, digamos, al primer nodo. Ese es el puntero de inicio de la lista. Y este es mi nodo válido que apunta al segundo, que apunta al tercero, etc., ¿no? Acá en este caso que tenemos en la presentación es un solo nodo, ¿no? Agregamos por primera vez, no vimos recursividad por ahora, así que por ahora es esto. Ahora vamos a seguir avanzando, ¿sí? Null, y así me quedaría mi lista, ¿no? Un puntero al inicio de la lista, un dato válido en 1, 2, 3, 4, y ese mismo nodo que apunta, digamos, a null. Bien, ahora sí vamos a ingresar, le cambié el color a propósito para que vean que es una nueva ejecución, ¿sí? Esto se lo hago y lo aclaro porque por ahí a veces cambio, no estoy cambiando por estética, sino para que, digamos, ya se terminó de ejecutar la primera vez que llamé a la función agregar al final recursivo. Y ahora la voy a llamar por segunda vez a esta función porque quiero agregar un segundo nodo, ¿sí? Ese segundo nodo tiene el dato 6. Y obviamente, como cuando creo cualquier nodo, es un nodo que el siguiente siempre va a apuntar a null. Cuando creo un nodo, cargo los datos y apunto a null. Ahora, la lista con la que me voy a encontrar en esta segunda llamada de la función agregar al final, porque la llamé dos veces, la llamé primero para cargar un primer nodo y ahora la voy a llamar. No es que acá hay una llamada recursiva, no, todavía no toqué la recursividad, quiero que se entienda eso, ¿sí? No es que estamos ejecutando paso a paso, no. Ahora sí voy a necesitar, a medida que tenga más nodos, sí voy a entrar en recursividad. Todavía no entré en recursividad, simplemente lo que hice fue ejecutar, decir que mi nuevo nodo es igual a lista y retornar lo que tengo acá abajo, nada más que eso. Ahora, voy a intentar agregar un segundo nodo. Ahora, ¿mi lista es igual a null en esta segunda llamada? Perfecto, perfecto, perfecto. No es igual a null. Ya mi lista no apunta a null, sino que apunta a 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y el 1, 2, 3, 4 es un nodo válido, no es esta dirección de memoria 0x0 que vendría a ser la dirección de memoria que se utiliza para las variables nulas. Datito que obviamente es muy finito, pero no importa eso. Lista igual a null. Acá, esperen que, falso, ahí está.
Ahí está, esperen, de a poquito que vaya apareciendo. Bueno, es falso. La lista no es igual a null, por lo tanto va a ir al else. Después voy a decir otra cosa. Bueno, entro en recursividad por primera vez. ¿Sí? Hasta ahora no había entrado en recursividad porque había agregado un nodo a una lista vacía. Bien. Lista siguiente es la incógnita, va a ser la incógnita seguramente en esta etapa recursiva, porque en realidad lo que yo estoy haciendo acá es, vengo, evalúo la condición, entro al else y pongo agregar al final. Agregar al final tiene que retornar algo. Este signo de interrogación significa que yo tengo que tener una respuesta acá. Y lo que voy a hacer para encontrar esa respuesta es encontrar la condición de corte cuando yo entro en recursividad, porque si no me quedo infinitamente acá. Para hacer eso lo que voy a hacer es en lista siguiente. Y si yo veo, si mi lista es 1, 2, 3, 4, siguiente es igual a null. El nuevo nodo sigue siendo el nuevo nodo, este que tenemos acá, que todavía no lo agregamos a ningún lado. Entonces, lo que voy a hacer es una nueva llamada a la función, ¿sí? Me muevo al siguiente elemento, ¿sí? Y acá les dejo una nota que es lo que dije recién. En esta etapa recursiva, lista siguiente es una incógnita, ¿no? La lista sabemos que es 1, 2, 3, 4. Lista siguiente, bueno, en realidad yo le puse 1000, pero es esta 0x0. Esto lo tendría que haber cambiado. Es nulo, ¿no? Lista siguiente sabemos que es nulo. Entonces, cuando yo vaya a la próxima, fíjense, muevo mi lista siguiente, en la próxima llamada recursiva, mi lista se va a pasar acá. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo referencia a lista siguiente. Y si lista es 1, 2, 3, 4, siguiente es igual a null, se para acá. Entonces, en la próxima llamada recursiva, mi nuevo nodo sigue siendo mi nuevo nodo, pero ahora la pregunta es, ¿mi lista es igual a null? Bien, perfecto. Vamos joya. Ahí estoy admitiendo. Mi lista es igual a null en esta etapa recursiva. Entonces, acá vamos a hacer uno de los primeros razonamientos seguido, digamos, esperen. Perfecto. Bueno, y es que, ¿se acuerdan que cuando yo les decía a ustedes, y no estábamos trabajando con recursividad, sino estábamos trabajando sin recursividad, que lista igual a null se iba a ejecutar solamente cuando la lista estaba vacía? ¿Y eso qué iba a pasar? Si no trabajo de manera recursiva, eso iba a pasar solamente una vez en la vida de esa lista. ¿Qué iba a hacer cuando agregara el primer nodo? Fíjense que acá no. ¿Sí? Ese es el primer razonamiento. Acá no. Acá se va a ejecutar cuando la lista se vuelva null. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a ir recorriendo esta lista, esta que es un poquito más larga, hasta que mi lista se pare acá. Hasta llegar a que mi sublista sea esto. Y esta es mi solución trivial. ¿Qué sería mi solución trivial? Llegar hasta acá. Llegar hasta el final. Llegar hasta la sublista null. Ese sería mi objetivo. Primero mi sublista es esta. Después es esta. Después es esta. Después es esta. Y después, bueno, es esta. Entonces, ¿qué hago acá? Cuando yo llego acá, lo que hago es retornar un nodo. ¿Sí? Retorno el nodo, en este caso, este nodo acá. Nuevo nodo digo que es igual a lista. Y esto es el retorno de la función en la segunda llamada recursiva, que lo va a ejecutar, que lo va a enviar a la primera llamada recursiva. Eso es lo que va a pasar. Ahí quiero ver las preguntas. No entiendo la pregunta. Claro. Lo que yo quiero que entiendan por ahí, Lorenzo, ahora cuando terminemos de analizarlo, ahí lo vamos a poder entender. De última, si no lo repasamos. Pero lo que sucede es esto. Lo que sucede es que mi lista se vuelve null porque yo me paro acá. Entonces lo que hago es que mi lista se vuelve nuevo nodo. Entonces, esto que está acá provoca un retorno. Digo, cuando yo llego acá, dejo de ejecutar la recursividad. Cada vez que llego al if, y este if es verdadero, dejo de ejecutar la recursividad.
pero cuando dejo de ejecutar la recursividad, mi lista se vuelve nuevo nodo. Entonces, ¿qué voy a retornar si mi lista se vuelve nuevo nodo? Voy a retornar el nuevo nodo, ¿sí? Mi lista se vuelve nuevo nodo. Entonces, lo que voy a retornar es, voy a retornar mi lista, que se volvió nuevo nodo, por lo tanto voy a retornar 1001. Pero 1001, ¿a dónde lo voy a retornar? A la etapa anterior, ¿sí? Donde mi lista siguiente es igual a ¿qué? Era igual al resultado de algún retorno que iba a venir de la sublista que tenía por delante, que en este caso es esta. Entonces lo que va a hacer va a ser enlazar lista siguiente con el nuevo nodo, que es lo que retorna la segunda etapa recursiva. A ver si lo visualizamos acá. Entonces, esto condición es verdadero, ¿sí? La lista se vuelve nuevo nodo, lo que yo le estoy hablando. Retorno la lista, ¿sí? O sea, mi lista que estaba acá se vuelve nuevo nodo. Pero lo que hace esto es, 1001, es que obviamente apunta a null porque es un nodo nuevo, es retornar a la etapa anterior, porque acá se provoca un retorno. If lista, salta el else, retorna lista. Lista es 1001, lista es nuevo nodo en esta etapa recursiva, y esta sublista la va a retornar a la etapa anterior. ¿Sí? Bueno, ahí te lo estoy mostrando, retorna lista a la etapa recursiva anterior, ¿sí? Y recordemos que la lista en la etapa anterior no era la lista de esta etapa, era 1, 2, 3, 4, ¿sí? Fíjense que acá, por eso yo los dejo. Lista siguiente va a ser igual a la ejecución de esta etapa recursiva, con lo cual este nodo se va a asignar a lista siguiente, que es lo que vamos a mostrar acá, ¿no? ¿Sí? Ahí, lista siguiente se vuelve 1001. O sea, esa primero que era una incógnita, ya no es una incógnita. Se dejó de ejecutar en la zona, vuelvo a la primera etapa recursiva, donde en la primera etapa recursiva mi lista era 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces acá se provoca el camino inverso. ¿Sí? O sea, estoy parado acá, retorno el nuevo nodo acá, o sea que provoco el enganche, lista siguiente ya no apunta a null, sino que apunta a lo que retorna en la anterior, y así sucesivamente, esto va retornando para acá, para acá, para acá, hasta finalmente retornar el nuevo nodo. Entonces, lista siguiente ya contesta su pregunta. ¿Cuál es mi siguiente elemento? 1001. ¿Sí? Si yo se lo hago más lento, no se lo puedo hacer. ¿Sí? Y finalmente la lista queda en su posición original 1, 2, 3, 4, que es el puntero de inicio de la lista. Esto que le pongo acá en rojo sobre el final es que ya no hay más etapa recursiva. En este caso agregamos un solo nodo, por lo menos había una sola etapa recursiva. Entonces al haber una sola etapa recursiva, queda muy simple el ejemplo. Tendríamos que agregar otro elemento más, que lo podríamos analizar igualmente. Entonces acá, digamos, la explicación sería esta, ¿no? No es necesario, digamos, otro razonamiento que se me ocurre, que yo nunca voy a perder el puntero al inicio de la lista cuando agrego al final, porque eso nunca cambia. Si quieren podemos armar un ejemplo más largo. Acá podríamos utilizar esta lista y analizar exactamente lo mismo. Vamos a crear un nodo que lo vamos a llamar 5. Esperen que esto lo voy a borrar. Acá no estoy agregando en orden, ahí miro las preguntas, ¿no? Vamos a crear un nuevo nodo que se llame 5. Lo voy a poner acá, o acá. Con la dirección de memoria número, a ver si 5 no lo estoy usando, creo que no. No, vamos a ponerle 5 para que quede también correlativo. Este nodo apunta a null, tiene el dato número 12, es el nuevo nodo. Y obviamente apunta a null. Y mi lista ya no es mi lista con 2 nodos, sino que es una lista que ya tiene 4 nodos. El puntero de inicio de la lista es este, entonces lo que vamos a hacer acá, en cada etapa recursiva, es llamarlo. Entonces, si yo acá le agrego el puntero de inicio de la lista con lista igual a null, me fijo acá que la lista no es igual a null, ¿sí? Ya sabemos que acá no se va a ejecutar. Entonces vengo acá y genero mi primera etapa recursiva. Esperen que voy a volar ahí, así se ve el algoritmo. Entonces, en mi primera etapa recursiva, mi lista ya no es igual a null, viene acá, se ejecuta y hago lista siguiente. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo acá más que nada es generando una primera incógnita. Entonces, en la primera etapa recursiva, si quieren podemos ir anotando acá, en la primera etapa recursiva, mi lista es igual a 1.
a 1. Y mi lista siguiente sería, si se quiere, para hacer un poco más gráficos, igual a 1, flechita, siguiente, es una incógnita. ¿Sí? Es cierto que es una incógnita porque si bien mi lista siguiente, 1, siguiente, es igual a 2, en la etapa recursiva no sabemos qué me va a retornar acá. No sabemos si me va a retornar este. Eso lo veremos. ¿Sí? Eso es lo que sucede al revés. O sea, si bien acá me está diciendo que lista siguiente es igual a 2, es una incógnita porque en realidad lista siguiente en la ejecución de la recursividad es una incógnita que si nosotros estamos agregando en orden, supongamos, en vez de estar agregando de manera recursiva, puede ser que yo acá en el medio reemplace esta referencia a 2 y le envíe otro nodo. Eso lo programamos nosotros. Por eso, cuando se ejecuta la segunda etapa recursiva, en la segunda etapa recursiva, yo le paso lista siguiente. Le paso lista siguiente, y lista siguiente es 2. ¿Sí? Por lo tanto, acá, la lista, en esta etapa, perdón, acá no. En esta etapa recursiva, en esta que tenemos acá, la lista, sí que puede ser una cosa más fácil, así. En lista siguiente, al pasarle, mi lista siguiente, en esta etapa recursiva es esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Primero pasé esta sublista. Segundo, pasé esta sublista. Y así voy repitiendo este proceso hasta llegar al final. Porque siempre voy a pasar a la lista siguiente. A ver acá. Entonces, yo voy a tener esto. Va a pasar lo mismo, le voy a pasar la 3. ¿Sí? Fíjense todas las incógnitas. En el otro teníamos una sola, obviamente, porque no teníamos muchos nodos. En la cuarta etapa recursiva va a pasar exactamente lo mismo. Y acá. Vamos a poner 4. Estamos haciéndolo un poquito más largo, lo mismo que hicimos en el anterior. Entonces tengo mi lista, mi sublista en la primera etapa recursiva, o sea, de acá en adelante, mi sublista en la segunda etapa recursiva de acá en adelante, mi sublista en la etapa recursiva de acá en adelante, mi sublista en esta etapa es 4, pero fíjense, siguiente, 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 incluso hasta acá, hasta que mi lista se vuelve nula. Y cuando mi lista se vuelve nula, lo que sucede, ¿no? Cuando yo hago lista siguiente y posiciono en la siguiente etapa recursiva, mi lista ya deja de ejecutar la recursividad. Y al dejar de ejecutar la recursividad, yo ya no tengo un lista siguiente como una incógnita. ¿Por qué? Porque estoy agregando un nodo que apunta a null. Digamos, el nodo, supongamos es este nodo que tenemos acá, es un nodo que apunta a null, es la dirección de memoria 5, pero lo que va a suceder es que mi lista, en esta etapa recursiva, se deja de ejecutar la recursividad y retorna el nuevo nodo. ¿Sí? En realidad, lista se vuelve nuevo nodo, retorno lista. Entonces, si lista se vuelve nuevo nodo, en esta ejecución, mi lista es igual a 5. ¿Sí? Que es este nuevo nodo que tenemos aquí. Vamos a pintar en amarillo. ¿Sí? Entonces, mi lista se vuelve nuevo nodo, por lo tanto, en esta etapa recursiva no hay un lista siguiente. Esperen que acá esto lo voy a modificar. Esto de acá lo voy a modificar. Acá sería la dirección de memoria 2, la dirección de memoria 3, la dirección de memoria 4. Entonces, primera etapa recursiva, una incógnita, no lo sabemos. Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pero cuando yo retorno acá, se van solucionando las etapas anteriores. Entonces, finalmente, cuando yo llego acá, si mi lista es 5, el resultado de la ejecución de la etapa recursiva anterior va a ser 5. Por lo tanto, lista siguiente se va a volver 5. Y ahí voy a producir el enganche que yo quiero. Por eso, es muy importante. Ahora, cuando yo hago acá también exactamente lo mismo. Cuando se vuelve mi lista en esta etapa, se vuelve nuevo nodo, hago exactamente lo mismo y voy enganchando así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces acá voy retornando la posición de memoria 4, ¿sí? Porque mi lista es 4, entonces voy a retornar a la etapa anterior el 4.
Es muy importante lista siguiente. Y acá voy a retornar el 3. Y acá voy a retornar el 2. Que finalmente, como ustedes ven, es lo mismo que teníamos. Pero así funciona la recursividad. Y finalmente lo que voy a retornar va a ser el puntero al inicio de la lista, que va a ser 1. ¿Sí? Que es el que nunca se ve alterado. Entonces, yo acá, fíjense que esto es redundante hacerlo, y probablemente lo sea, eso es otra discusión. Pero la realidad es que pude haber enganchado en una de esas. Acá la condición es llegar al final de la lista, como estamos mostrando en el algoritmo, ¿no? Acá, pero si yo acá pongo, cuando encuentre un dato, no sé, menor, o cuando encuentre un dato, o sea, esta condición de lista igual a null es una condición que está asociada a que yo quiero encontrar el último nodo. ¿Por qué? Porque quiero agregar el final. Pero en una de esas no quiero agregar el último nodo, estoy buscando otra cosa. Entonces ahí mi lista se va a volver lo que yo necesite que se vuelva, probablemente el nuevo nodo, porque yo quiero engancharlo en otra parte de la lista. Como les decía, cuando agreguemos en orden, esto va a cambiar. ¿Sí? Cuando veamos agregar en orden, ya no voy a buscar lista igual a null. Voy a buscar seguramente si estoy de un dato menor o un dato mayor, de acuerdo a si yo quiero que la lista esté de mayor a menor o de menor a mayor. Ahora sí podía mirar las preguntas. Bien, bien Lorenzo. Bueno, ahí va cerrando la idea de esto de la recursividad, las sublistas, ¿sí? Se los quería explicar de esta manera, que también lo ven en una lista más grande, porque cuando son dos nodos pareciera que no. Pero cuando yo rompo con la recursividad, empiezo a solucionar, empiezo a tener retorno de las listas anteriores. A ver, Ramiro. Al ser modificado, no entiendo eso, Nahuel, al ser modificado el último elemento de la lista, sí o sí hay que retornarlo. No, en realidad no. Lo que yo estoy haciendo es produciendo unos enganches. ¿Sí? Produciendo todos los enganches que necesito. Todo esto, ¿se acuerdan que cuando nosotros le empezamos a recorrer la lista de manera recursiva, lo que nos sucedía era que todas no sabíamos qué iba a enganchar con qué? Con respecto a invertir la lista, es un poco más complicado que esto. ¿Sí? Con lo que pregunta Ramiro. Eso, la idea es incorporar el concepto, que ustedes intenten resolverlo y después nosotros poder explicarlo. Por eso, seguramente listas con recursividad lo vayamos a evaluar con más cantidad de ejercicios en el segundo examen, no tanto en el primero. ¿Sí? En el primero vamos a hacer algo muy simple. Por eso, Ramiro, no te vuelvas loco, pero sí intentá solucionarlo. En la inversa probablemente, como todas, es un poquito más difícil, pero no te creas, no te creas. Lo que quiero ahora es que ustedes apliquen esta idea y empiecen a solucionar la guía, ¿no? Y bueno, ¿es difícil? Y sí. A algunas les va a ser fácil y a otros les va a resultar más difícil. Pero lo que me interesa que quede asociado, a la clase de hoy es esto de las sublistas, ¿no? Que en cada etapa recursiva tengo un puntero al inicio de la lista diferente. Que cuando se ejecuta la última parte de la función, retorna el nuevo nodo. Habría que ver acá cómo lo ordené, si busco el último, si estoy agregando en orden, ahí que vemos. Si queremos borrar el nodo, ¿sí? Si estamos buscando un nodo que sea igual a un dato, qué sé yo, y lo queremos borrar, bueno, hay muchos detalles ahí en el medio. Pero todos están asociados a esto, ¿no? ¿Qué sucede en cada etapa? ¿Y qué retorna a partir de ese suceso? ¿Cuándo yo corto y retorno el dato que yo necesito? Y otra de las cosas importantes también es el tema de que, como les dije, también les comenté, es que cuando nosotros trabajábamos sin recursividad, la lista igual a null era un suceso que iba a ocurrir solamente una vez. ¿Sí? Que la lista se vuelva nula iba a ocurrir una solamente vez. Y acá no. La simplificación que Lorenzo hoy planteaba, de que en el caso de recorrer era lo mismo hacerlo iterativo que recursivo, lo cual sí, es probable que sí. En este caso, hay una economía en la cantidad de líneas de códigos, pero también
detrás hay un entendimiento más complejo, ¿sí? Detrás hay un entendimiento que es muchísimo más complejo. Entonces, probablemente volvamos a lo que hablaba al inicio, que la recursividad, que es una técnica, tenemos que ver en qué momento es necesario. Si ustedes me preguntan para listas, y yo no sé si para listas es... la idea es que acá hagamos un ejercicio de solución de problemas, y no sé si yo utilizaría recursividad en las listas simples. Lo que sí en algunos, cuando veamos árboles más que nada, árboles creo que es lo más importante en ese aspecto de recursividad y árboles, porque ahí sí realmente los invito cuando veamos árboles a intentar hacerlo de manera no recursiva. Y se van a volver locos. Entonces, recorrer un árbol de manera no recursiva es mucho más complejo. Primero porque, anticipándome un poco a lo que vamos a ver, ya no queda casi tiempo, nos quedan 10 minutos. Cuando nosotros manejamos un árbol es una raíz y diferentes tipos de nodos. Ustedes ya han visto la estructura, el dibujito de un árbol. Pero el árbol, más que nada lo que vamos a ver nosotros, no es árboles en general, sino árboles en particular, particularmente árboles binarios. Los árboles binarios apuntan por izquierda y por derecha a null. Entonces, siempre vamos a tener sublistas. Ahí sí que vamos a tener sublista de la sublista de la sublista. Entonces, es imposible recorrer un árbol. No, no es imposible, se puede, pero es muy, muy complejo hacerlo de manera no recursiva. Y otra cosa que quiero que quede claro, dos ideas más y ya los dejo tranquilo, es no nos olvidemos del lista siguiente. ¿Sí? No nos olvidemos del lista siguiente. Eso es algo que no nos tenemos que olvidar. Lo que yo les contaba, más que nada a los chicos que se engancharon antes, es que muchos hacen esto. Y ahí perdemos la referencia. Porque yo en realidad, si no engancho lista siguiente en la etapa recursiva, supongamos que en vez de lista siguiente, lo que estoy haciendo acá, fíjense, es, si mi lista era 1, 2, 3, 4, y yo le asigno a 1, 2, 3, 4 el nuevo nodo, lo que estoy haciendo es perdiendo, ¿sí? Porque estoy diciendo que lista se vuelve el nuevo nodo. ¿Se entiende? Acá, si yo borro esto, lista acá, se va a volver el nodo que yo ingrese acá, y después termino ingresando y pierdo el nodo 1, 2, 3, 4. Lo pierdo, porque lo estoy pisando. ¿Se entiende? Porque en la primera etapa recursiva, mi lista se va a volver el nuevo nodo. Y por lo tanto, si se vuelve mi lista el nuevo nodo, mi lista es igual a 1001 y ya no 1, 2, 3, 4, y finalmente lo que voy a retornar es otra cosa. ¿Sí? Por eso es muy importante eso. Eso es muy importante en lista siguiente. Y otra cosa que también es muy importante, y el que quiere animar que se anime, es a trabajar con punteros dobles. ¿Sí? Acá es muy complejo este asunto de intentar trabajar con listas y recursividad con punteros dobles. Por eso fíjense que yo acá trabajo con una copia y la retorno. ¿Se puede trabajar con punteros? Claro que se puede. Pero es más complejo, es aportarle mayor complejidad a algo. ¿Por qué? Porque yo tengo que producir el enganche en la etapa anterior. Si yo agarro acá y simplemente reemplazo, le pongo un puntero doble acá y empiezo a reemplazar los asteriscos, incluso acá en la llamada de la función, no se produce el enganche que yo necesito. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. Vamos, si quieren, inventamos algo. Vamos a inventar algo y ya los dejo libres. No me quedan ni unos minutitos. Miren. Los dejo pensando que se quiera animar, es lindo para hacerlo. Supongamos que yo acá, bueno, este teclado, ahí. Bueno, hago esto, hago lo que yo ya sé hacer. Esto aquí. Siempre que trabajen con listas y acá, sí, con listas y la flechita, es conveniente hacer esto. ¿Sí? Acá les va a tirar un error, si no, igual. Pero digo, para que no caigan en ese error, porque a veces por ahorrarnos un paréntesis nos volvemos locos y si no lo encontramos. Acá no, porque hay una asignación simple, pero acá sí, cuando trabajamos con la flechita, necesitamos sí o sí poner paréntesis. Ahora, si yo hago esto así, hay algo que está mal, ¿no? Porque si yo estoy trabajando con puntero doble, ¿para qué voy a retornar? Entonces, el retorno lo sacaría. ¿Sí? Estoy utilizando la lógica nada más. Ahora,
Si yo estoy trabajando con una función void y acá estoy llamando de manera recursiva a la función, en realidad no, agregar nunca me va a retornar nada. ¿Sí? No me va a retornar nada. Yo no puedo hacer lista siguiente porque no me retorna. Es una función void. Por lo tanto, esto lo tendría que borrar. Y si yo borro esto, pierdo enganchar. Bueno, para no hacer eso yo necesito tener necesito tener otro dato acá que me permita hacer ese enganche. Necesito hacerlo de otra forma. Entonces eso es mucho más complejo. Digo, no se vuelvan locos intentando hacer esto porque no es solamente reemplazar, no, la lógica cambia, se vuelve más complejo. Nosotros no lo vamos a evaluar, por supuesto. Sí, por ahí vamos a hacer esto con algoritmos comunes, pero a ver, ¿se puede? Se puede, claro que se puede. Todo se puede. Pero recuerden acá que ustedes, esta función no les va a retornar nada, por lo tanto perdemos esta lista siguiente, que para nosotros es clave en cada etapa recursiva. ¿Sí? Ojo con esto. Y ya ahí no tengo mucho más que decir, nos quedan nada, nos quedan unos minutitos. Importante, chicos. Yo lo que necesito es, bueno, la clase que viene, que la vamos a tener el jueves, mañana va a tener con Sergio. Tenemos 5 minutitos, yo acá me acabo de abrir un Word. Más que nada para preguntarles acerca de qué quieren que repasemos el jueves. El jueves es la última clase que tenemos. Como les dije, esto de listas con recursividad va a entrar en cuentagotas, no va a entrar a pleno para este examen, sí para el segundo. Esperen que voy a borrar esto, si no me va a generar lío. ¿Cómo vienen con...? Más que nada también para decirle en la clase de mañana que ustedes puedan ver con filas, ¿qué sería fila doble? Fila con listas dobles. Bueno, eso lo dejamos para el jueves. Fila con listas dobles. Con listas dobles. A ver, esperen, me van a tirar todo. Lista en general. Bueno. Sí. Sí, pila seguro que... Sí. Ordenamiento. Ordenamiento con listas. Y pila. Bueno, todo. Bueno, no sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero bueno, voy a tratar de buscar lo que me parece significativo en esto. Vamos a ver si por ahí agarro yo unos temas, ordenamiento con listas le digo a Sergio mañana, y nosotros nos enfocamos en las listas, que ya le tuvimos no sé quién había hablado de lista, Ramiro, fíjate que tenemos una clase, y seguramente también Sergio, de listas, y un repaso del ordenamiento, de ordenar, de insertar ordenado, de borrar, de nodos que son importantes. Eso lo habíamos visto. Sí, pilas lo podemos ver, pero no es tan complejo. Pero vamos viendo la resolución y lo vamos repasando. Les digo, la idea es que por ahí vean mañana ordenamiento con listas y pilas, y nosotros vamos listas general y filas. Veo a ver ahí, así ya ordenamos estos temas para el jueves. Entre mañana acuérdense que es a las 9, entre mañana y el jueves tratamos de ver todo lo que podamos, ¿sí? Bueno, chicos, ya los dejo, ya nos quedan 2 minutos. Y hoy subo esta parte como para que también vayan repasando, si bien no va a ser un tema central, conceptualmente seguramente iremos a preguntar alguna cosa de esto que hablamos, sublistas, etcétera, ¿no? Algo se nos va a ocurrir para preguntar seguro de esto. Pero tranqui, ¿sí? Pero igualmente lo conceptual. La idea es que lo conceptual lo tengamos. Bueno, chicos, nos vemos el jueves y bueno, y nada, trabajaremos en estas ideas. Dale, chicos. Bueno, seguimos estudiando. Estamos a mitad de camino, así que no me aflojen ahora. Vamos.